Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la primera epístola del apóstol Juan. Quizá usted haya notado que estamos aquí haciendo algo nuevo que no hemos hecho antes en nuestros estudios. Lo que estamos haciendo aquí en esta primera epístola del apóstol Juan es adelantarnos cada vez y arar un poco la tierra, por así decirlo. Luego regresamos en nuestro programa siguiente y plantamos la semilla. Pues bien, en el día de hoy queremos comenzar a plantar la semilla en este tercer capítulo de esta primera epístola del apóstol Juan. Llegamos a esto en el programa anterior. Y hay dos cosas que quisiéramos enfatizar y que son de suma importancia, y algo en lo cual quizá no dimos el énfasis necesario, y probablemente deberíamos haberlo estudiado y prestar más atención a esto. En el primer versículo de este capítulo 3 leemos, «Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él». En muchos manuscritos, después que se dice que seamos llamados hijos de Dios, se agrega, y lo somos. Nosotros somos hijos de Dios. Debido a esto, el mundo no sabe, ni siquiera comienza a comprenderlo, porque no lo entendió a Él. Lo importante de notar aquí es que el Hijo de Dios puede decir enfáticamente, «Yo soy un hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo». Ahora lo somos, no es que esperamos serlo por allá en el futuro. Lo emocionante de todo esto, amigo oyente, es que cada creyente puede exaltar, puede regocijarse y agradecerle a Él constantemente. Nosotros no nos estamos jactando de nosotros mismos, y ya aclaramos eso en el programa anterior, pero sí estamos jactándonos del maravilloso Salvador que tenemos. Otra cosa que necesitamos notar aquí, y queremos hacerlo antes de alejarnos demasiado de esto, es que Juan ha presentado de una manera muy clara que si usted ha sido un hijo que ha nacido de nuevo, entonces usted va a exhibir una vida que se conforma a la del Padre. Es decir, un hijo de Dios no necesita encontrarse en una posición falsa de decir, como decía un antiguo himno, «Es algo que anhelo saber, todo debido a este pensamiento ansioso. ¿Amo al Señor o no lo amo? ¿Soy suyo o no lo soy?» Bueno, nosotros somos hijos de Dios. Juan dice, «Ahora mismo somos hijos de Dios». Eso lo dice en el versículo 2 de este capítulo 3. Ahora somos hijos de Dios. Leamos todo el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El mundo no puede comprender esto, de eso estamos seguros, porque no lo comprendió a Él. Y es necesario tener discernimiento espiritual, y ese es el ungimiento del cual hablamos antes. Él nos ha dado una unción, y el Espíritu de Dios es aquel que puede hacer esto real para nosotros. Solo el Espíritu de Dios, amigo oyente, puede hacer eso. Y hasta que Él confirme eso en su corazón, por supuesto que usted debe decir, «Yo no sé si soy salvo». Pero cuando Él confirma esto en su corazón y lo conforma a su corazón, entonces usted puede saber que es salvo. Luego Juan nos dice que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ese es un informe maravilloso. Él ve en usted y en mí aquello que Él puede hacer de nosotros. Estoy agradecido a Dios de que Él no ha dejado de trabajar y obrar en mí. Si pensara que Él ya ha terminado conmigo, entonces quedaría muy desanimado. Pero Él aún tiene que realizar una obra en mí. Se cuenta una historia en cuanto a Miguel Ángel, de una ocasión cuando trajo a su estudio un gran trozo de mármol. Miguel Ángel caminó a su alrededor y lo observó y dijo, «Esto es algo realmente hermoso». Su ayudante que se encontraba a su lado dijo, «Bueno, todo lo que yo veo es un pedazo de mármol». Y Miguel Ángel dijo, «Olvidaba que tú no ves lo que yo veo. Lo que veo aquí es una estatua de David». Su ayudante miró y dijo, «Bueno, yo no la veo». Y Miguel Ángel le dijo, «Yo sé que tú no lo ves porque lo estoy observando en mi propia mente y lo voy a transferir al mármol». Y él hizo eso. Dios dice, «Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser». Él puede ver lo que va a hacer con nosotros algún día. ¿Y qué porvenir más glorioso va a ser ese? Ahora, ¿qué es lo que esto debe hacer por nosotros? Bueno, en el versículo 3 leemos, «Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro». Nosotros seremos semejantes a Él. No vamos a ser idénticos a Él, sino que nos pareceremos a Él. Y eso es un incentivo para vivir santamente aquí y ahora.
Nada debería animarnos más a vivir santamente que el estudio de la profecía, por ejemplo. Cuando vemos hoy esa forma de vivir descuidada y desordenada, y ese gran énfasis en la profecía que escuchamos, cuando hay mucha gente que dice, yo estoy esperando que el Señor venga. Hermano, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿está usted esperando la venida del Señor? ¿Cómo está usted viviendo aquí? La forma en que usted vive aquí determina si usted está realmente esperando que el Señor venga. Luego Juan sigue adelante, comenzando con el versículo 4, y podemos apreciar las dos naturalezas del creyente en acción. Como dijimos en un programa anterior, aquí es donde Él nos habla directamente y llega a este lugar donde vivimos. En el versículo 4 de este capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Juan dice, «Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley». Esto quiere decir aquí que el pecado es fundamental y básicamente aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Cualquier cosa que sea contraria a la voluntad de Dios es pecado. Es decir, un pecador es aquel que está en insubordinación contra la voluntad de Dios. Desarrollemos esto por un momento. En una escuela dominical se le preguntó a una niña cuál era su definición de pecado. Se le preguntó, ¿qué es el pecado? Y esta niña contestó, yo creo que es todo aquello que a uno le agrada hacer. Y amigo oyente, ella no estaba muy lejos de la respuesta correcta, porque esta vieja naturaleza que usted y yo tenemos es absolutamente contraria a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Romanos capítulo 8 versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cómo está viviendo usted? ¿En la carne o en el Espíritu? Y el apóstol Pablo continúa diciendo, porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, la separación de Dios. De eso es que Juan está hablando. Usted no puede tener comunión con Dios y ser un creyente carnal. Eso es algo imposible. Tememos que se habla demasiado en el día de hoy en cuanto a cosas como estas. Cuánto amo a Dios, y cómo le estoy sirviendo, y cuán maravilloso es Él, y cuán santo y piadoso soy yo para Dios. Pero esta gente no está en comunión con Él, porque dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 8, versículos 6 y 7, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pablo también expresa claramente que antes de que la ley fuera dada, existía el pecado. Pero entonces no era una transgresión. Y esa es la razón por la cual tenemos una declaración aquí en la primera epístola del apóstol Juan, que no llega a decirnos todo en realidad. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Esa no es una definición completa, tampoco es una buena traducción. Es más bien falta de ley. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Romanos capítulo 4 versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pero existe el pecado, porque Pablo dice más adelante en el capítulo 5 de la misma epístola a los Romanos versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, que hemos pecado en Adán. Su pecado fue nuestro. Y en el versículo 13 de ese capítulo 5 de la epístola a los Romanos dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero el hombre aún era pecador. Él se encontraba en insubordinación contra Dios. Sin embargo, eso no era transgresión. Ahora el versículo 14 del capítulo 5 de la epístola a los Romanos dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Por qué es que ellos pecan? Porque son pecadores. Podemos leer lo que dice allá en Isaías capítulo 53, versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya hemos mencionado muchas veces que aquí tenemos probablemente el verdadero cuadro del hombre que no es salvo. Cada cual se ha apartado por su propio camino. Esas palabras cuentan nuestra historia.
Se apartó por su camino. Ese es su problema, amigo oyente, y también es el mío. Queremos hacer las cosas como nos gusta a nosotros. Podemos observar a un bebé en su cuna gritando a viva voz. ¿Qué es lo que le pasa al pequeñito? Quiere hacer lo que él quiere. Y así es como nacemos. Nacemos con esa naturaleza, con esa inclinación. Y esa naturaleza está en rebelión contra Dios. Como dice el poema, yo era una oveja errante, no quería estar en el redil. No amaba la voz de mi pastor, no quería ser controlado. Era un hijo muy porfiado, ni amaba siquiera mi hogar. No amaba la voz de mi padre, me gustaba muy lejos vagar. Pero el Hijo de Dios ahora ha regresado a Dios y ha nacido. Y Juan les llama a ellos hijitos. Él dice, mis hijitos aquí. Y él habla en cuanto a los hijitos. Y ahora en el versículo 5 de este capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Juan leemos, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Ahora aquí tenemos dos cosas importantes de notar. Una es que él apareció para quitar nuestros pecados. Eso está en plural. Usted se da cuenta, amigo oyente, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él murió por los pecados del mundo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Él padeció una muerte redentora para pagar el castigo de nuestros pecados. Pero Él también murió por nuestros pecados para poder librarnos del poder del pecado. Él quiere que nosotros vivamos para Él. Se nos ha dado una nueva naturaleza. Y luego continúa diciendo, y no hay pecado en Él. Una traducción literal de esto podría ser, en Él no está el pecado. Es decir, que Él padeció una muerte redentora, un sacrificio, una ofrenda por el pecado. Él era sin mancha y sin contaminación. Él se entregó a sí mismo por usted y por mí, amigo oyente, para que usted y yo pudiéramos vivir para Él en el presente. Y luego en el versículo 6 de este capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Juan, leemos, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí estamos tratando con algo que es muy importante. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Bueno, el creyente que permanece en Cristo no practica el pecado. Él no vive en eso. El pecador vive en el pecado todo el tiempo. El Hijo de Dios tiene una nueva naturaleza. No puede vivir una vida pecaminosa. Nuevamente debemos repetir que sólo los cerdos viven en las pocilgas. Los hijos pródigos regresan a sus hogares. Pueden entrar en la pocilga, pero no van a vivir allí permanentemente. Y mientras están allí, se encuentran miserables, siempre, siempre miserables, si es que son hijos de Dios. Si usted puede ser feliz en el pecado, entonces, amigo oyente, usted no es un hijo de Dios, porque los hijos de Dios tienen la naturaleza del Padre. Hay algunos que nos escriben diciendo que tienen un problema y que debido a ese problema y ese pecado se sienten miserables y no tienen gozo ni paz. Y por supuesto que esto debe ser así. Nosotros no ponemos en duda que una persona así sea un hijo de Dios. Pero queremos decir esto. Amigo oyente, Dios puede librarle a usted de ese pecado. Usted tiene que pedirle eso a Él. Usted tiene que pedirle a Él que le lleve al punto de tener paz y gozo en su vida. Y si usted es un hijo de Dios, entonces nunca estará satisfecho en ese estado pecaminoso. En algunas iglesias liberales hay quienes dicen que los homosexuales padecen una enfermedad como los alcohólicos, que solo están enfermos. Pero, amigo oyente, esa no es una enfermedad. Debemos decir que Dios llama a todas estas cosas pecado. Y Dios dice que hay una forma de librarse de eso. Ahora puede haber una anormalidad que es obvia. Y si es así, entonces usted puede consultar a un psicólogo creyente y él puede ayudarle. Pero asegúrese que sea un creyente, porque si va a un psicólogo que no es creyente, posiblemente esta persona puede hundirle a usted más en su problema, y nunca será librado de esto. Pero Dios puede librarle y lo hará, amigo oyente. Él puede librarle porque usted es su hijo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios aquí. O usted lo cree o no lo cree. Pero si usted lo cree, amigo oyente, entonces Dios puede librarle. Ahora el versículo 7 de este capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Juan dice, Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo,
como Él es justo. Hijitos. Él les ha llamado y les está llamando ahora hijitos. Él no está hablando aquí al mundo. Y en el versículo 7 leamos otra vez, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Eso es lo que revela al Hijo de Dios. El permanecer en Él no se refiere solamente a nuestra posición. Eso es cierto. Usted tiene una posición en Cristo que nunca puede ser cambiada, pero también es algo de consideración práctica para nosotros. Si vamos a permanecer en comunión y en servicio, tenemos que abandonar estas cosas. Un joven que escuchaba este programa radial tenía problemas con el alcoholismo. Decía que podía pasar mucho tiempo sin beber, pero que de pronto él se emborrachaba. Decía que cuando hacía eso se aborrecía a sí mismo y comenzaba a llorar y a clamar. Ese joven era un hombre de negocios y sabía que si continuaba haciendo eso iba a perder su trabajo. Él quería dejar eso porque era un hijo de Dios, y no se podía desmentir eso porque él había aceptado a Cristo como su Salvador. Él decía que él había hecho lo que sugerimos por medio de los programas radiales y que había aceptado al Señor. Y él preguntaba si podría librarse de eso. Y se le dijo que si él tenía la naturaleza de su padre, Dios no permitiría que él se sintiera satisfecho y feliz en ese estado. Y este hombre era una persona muy infeliz, por cierto. Se le aconsejó que cada vez que cayera fuera al padre y le contara lo que había hecho, y que él no quería permanecer en ese estado, y no quería traer un mal nombre para el Señor. Y entonces Dios le libraría de eso, de ese hábito, porque esa es la historia de otros hombres. Esa es la historia de cada pecador hoy que ha aceptado a Cristo y que se encuentra atrapado o dominado por algún hábito. Dios puede y quiere librarle de eso. Sigamos adelante. Esto es muy importante. Esto tiene que ver con el vivir aquí donde nos encontramos hoy. Usted no puede ir y simplemente tomar uno de esos cursillos y obtener liberación. Usted va a tener que llamar a Dios para esto y tener un verdadero contacto con Él. Ahora el versículo 8 de este capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Juan dice, «El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo». Note usted, el que practica el pecado es del diablo. Allí es donde comenzó el pecado, porque el diablo peca desde el principio. Él comenzó como un pecador y vive en eso. Él se encuentra en rebelión contra Dios todo el tiempo. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y solo Jesucristo, amigo oyente, puede librarle. Usted tiene que ir a Él. No nos pida a nosotros que lo hagamos porque no lo podemos hacer. Y ninguna persona puede hacerlo. Solo el Señor lo puede hacer. Él es el gran médico, y esperamos que usted acuda a Él con su problema. Ahora el versículo 9 dice, «Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios». Todo aquel que es nacido de Dios, dice Juan, no practica el pecado. Esta es una declaración tremenda, por cierto. Bueno, amigo oyente, debemos detenernos aquí y vamos a continuar con esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que el Señor le bendiga es nuestra más ferviente oración.